¿Qué es el pecado original? Ya que hay un dogma instituido por los hombres en la Iglesia Popular Romana que dice que todos venimos con el pecado original y que por eso los infantes, los niños recién nacidos tienen que ser bautizados porque traen el pecado original. ¿En qué se basan o con qué fundamento dicen esto? Entre otras muchas doctrinas que tienen acerca de, por ejemplo, del purgatorio, del limbo, doctrinas que han sido desmentidas por los jerarcas de la Iglesia Popular Romana, pues el Papa Benedicto, parece que era Benedicto XVI, en el año 2007, declaró que el limbo pues no era ni siquiera un dogma de fe, desmintió totalmente esa doctrina de que existiera un limbo o un purgatorio. Un limbo le llaman el lugar donde supuestamente van los niños que no fueron bautizados, que no recibieron ese sacramento para el perdón del pecado original. Bueno, tantas cosas que tienen, hermano, doctrinas de hombres que no están fundamentadas en la Biblia. No hay ninguna base escritural para fundamentar tales doctrinas, y tampoco, hermano, el pecado original, con que esta doctrina dice que todos venimos con ese pecado original. Supuestamente se basan en un texto que aparece en el Salmo 51, versículo 5. Ahí vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús con ese texto, en el que el salmista David, este salmo de David, por tanto es una declaración de David. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De ahí que dicen, ya ve usted, ahí está el pecado original. Nuestros padres, al tener una relación sexual, es pecado. Consideran eso como algo sucio, como algo abominable, y que por tanto a eso es, hermano, que en pecado nos concibieron. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. Ahora, de ahí ellos rompen con toda norma de la interpretación del texto, de la exégesis, y hacen de un solo texto una doctrina, hacen de un solo texto pues una interpretación, y lo aplican a que toda la humanidad venimos con ese pecado original. Ahora, si fuese esa la interpretación correcta, esto contradice, hermano, totalmente lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla o sin mancha, mas a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice, hermano? Los juzgará Dios. El texto nos dice que el matrimonio es honroso solamente cuando no es en el matrimonio la relación sexual
que es en fornicación. ¿Qué es fornicación? Ya hemos dicho, la fornicación se da en aquellos que no están casados, o el adulterio se da en aquellos que estando casados tienen una relación sexual extramarital o fuera de su matrimonio. Eso es adulterio. Ahí sí, hermanos, ahí sí hay pecado en una relación, en la concepción inclusive de un niño, aunque el niño es sin culpa, pero hermano, hay pecado cuando se tiene una relación en fornicación o en adulterio, pero la relación sexual en el matrimonio es honrosa. Pensemos, hermano, por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, y que les dijo que se multiplicaran y se reproducieran, según dice Génesis capítulo 1, versículo 28, les dijo: fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Y cuando Dios estableció todas estas cosas, dijo en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, incluyendo, hermano, lo que Dios estableció de que se fructificaran, de que se multiplicaran, de que tuvieran hijos. Vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, y dice en gran manera. No dice que excepto la relación sexual era mala, no, hermano, incluyendo la relación sexual dentro del primer matrimonio que Dios instituyó y dentro de cualquier matrimonio instituido, es bueno, está considerado como algo bueno, no como algo malo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos inclusive lo que dice ahí Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora los hijos son, ¿qué cosa, hermano? Santos. Los hijos son santos, los hijos son limpios, y no podemos creer, en base a la Escritura, que Dios haya escogido un método malo, sucio, que no fuese limpio para traer a los hijos al mundo o para traer a nuestros hijos, ya que además el Salmo 127 dice que he aquí heredad del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces descartamos, hermano, totalmente que los hijos o que nosotros vengamos a este mundo con un pecado original, que porque nuestros padres tuvieron un acto considerado, según esa creencia, un acto sucio. Hermano, la Biblia dice que nuestros hijos son santos, son herencia del Señor. Además, hermano, Dios no iba a escoger un
un método insano, una forma mala para traer nuestros hijos al mundo, porque ya leímos en Génesis 1 que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios estableció, incluyendo la reproducción del hombre, hermano, he aquí que era bueno o es bueno en gran manera. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere el Salmo 51? Preguntará alguien. ¿Por qué dice el Salmo 51? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto aplica, hermano, de manera muy particular al caso de David. ¿Cómo es que David pudo haber sido engendrado, cómo pudo haber sido concebido en pecado? ¿De qué manera una concepción es en pecado? Cuando hay fornicación. Sí, la Biblia no nos da detalles de la madre de la mayoría de los profetas. David, considerado no solamente rey, sino profeta, sino que siempre en la genealogía pone al padre. Pero notemos, hermano, algo ahí en relación a los hijos de Isaí. ¿De quién fue hijo David, hermano? De Isaí. Y bueno, vemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, dice el versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Isaí se esforzó por traer a sus hijos para presentarlos delante del profeta a Samuel, de entre los cuales el Señor le iba a indicar a Samuel cuál era el elegido, cuál habría de ser el ungido de Dios. Entonces sigue diciendo ahí el texto: mas Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. ¿A quiénes estos? A esos 7 primeros hijos que le presentó Isaí. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y fíjese cómo Isaí tenía en cierta manera un tanto relegado a un hijo, en este caso David. ¿Por qué no lo presentó entre sus demás hijos? Y bueno, Isaí tuvo que decir: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y fue de esa manera, hermano, como trajeron a David. Entonces, en el caso de David, hermano, y de la única manera en que alguien pudo haber sido concebido en pecado, es en que Isaí haya fornicado, ¿sí? Y esto, hermano, es justo porque David lo está declarando en caso muy particular de él, lo cual sería un tanto injusto aplicar a toda la humanidad. Por favor, eso es un caso explícito, hermano, a David, que la Biblia, al no mencionar la madre de David, la madre de los otros 7 hijos, pues ahí, hermano, y el hecho de que en cierta manera David había crecido siendo relegado de entre los demás hermanos,
nos da a entender, hermano, que entonces sí hubo algo, un caso diferente en su concepción y que fue concebido, como él mismo lo declara en el Salmo 51, en pecado, es decir, sin haberse casado, fue concebido. Pero repito, ese es un caso que David declara, el caso particular de David, y que es un tanto injusto, y además, hermano, sería tanto desviar la doctrina, hacer de ese caso particular de David pues un dogma y aplicarlo a toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y además, como ya vimos, hermano, el matrimonio, la relación sexual, la concepción dentro del matrimonio, hermano, es santa. ¿Qué es en realidad, hermano, el pecado original? Vamos a ver, hermano, según la Biblia, dónde se originó el pecado. Ahora sí nos concretamos a lo que la Biblia nos enseña. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. ¿Creación de quién? Versículo 14, tu querubín, habla de la creación de un querubín. Tu querubín grande cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde o en quién se halló el pecado, hermano, la maldad? En este querubín. Por cierto que no era un ángel, sino un querubín. Versículo 16. Vamos a ver, hermano, qué fue el pecado original o el origen del pecado. 16. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Allí está el primer ser que pecó, que ni siquiera fue Adán y Eva, no, sino que fue este querubín, hermano, y esto tuvo lugar en el cielo, en el huerto de Dios, en el lugar celestial. Sigue diciendo, por lo cual, porque pecaste, yo te eché del monte de Dios. Monte, hermano, tipifica un reino. En otras palabras, yo te eché del reino de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín, que cubridor. Versículo 17, ahí de una manera más explícita nos dice cuál fue el pecado, el primer pecado. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está, enaltecerse es un sinónimo de ensoberbecerse. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, proféticamente. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser.
está esta profecía refiriéndose al este querubín, hermano, quien cometió el primer pecado. Allí estuvo, hermano, el origen del pecado. Isaías capítulo 14, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? En el nombre del Señor Jesús, dice bien la palabra de Dios. Descendió al Seol. ¿Qué significa Seol? El Seol es el infierno. Descendió al Seol, ¿qué cosa? Tu soberbia, porque fue el primer pecado cometido. ¿Qué fue el primer pecado cometido? La soberbia. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el primer pecado, hermano. El origen del pecado. Versículo 15 dice: mas tú derribado eres en el Seol, a los lados del abismo. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Ahí está. Habla proféticamente, hermano, de la caída, ¿sí?, del rey de Babilonia, pero, hermano, aquí habla de este lucero hijo de la mañana, que precisamente, hermano, se aplica de manera profética al mismo querubín que hoy, hermano, es llamado Satanás o diablo. Así dice la escritura en Apocalipsis 12, versículo 9, cuando dice: fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Diablo significa calumniador, y Satanás significa adversario. Ahí está, hermano, el origen real del pecado. Así es que cuando le hablen del pecado original, ahí está en la Biblia. Ezequiel 28, Isaías 14, menciona el origen del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver ahí, hermano, en Romanos capítulo 5. Seguimos considerando la escritura acerca del pecado. Versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado. ¿El pecado qué dice, hermano? Entró en el mundo. ¿Qué le da a entender esa palabra entró? Que el pecado ya estaba o ya venía de otro lugar. ¿Sí? Ese pecado, hermano, que se cometió en el lugar celestial de donde ese querubín fue arrojado, ahí fue el origen del pecado. Y por eso dice aquí el texto que el pecado entró, es decir, que ya existía y entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál fue ese hombre? Adán, ¿sí? Pero el pecado no se originó ahí, sino que entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos, ¿qué dice, hermano? Pecaron. Ahí está la consecuencia del pecado, hermano. El pecado trajo la muerte.
¿Qué es el pecado? ¿Sabe que bíblicamente, hermano, encontramos la definición del pecado ahí en primera carta de Juan, capítulo 3? Y al entender esto, también descarta la posibilidad de admitir que los niños tengan un pecado. Pues mire lo que dice primera de Juan 3, versículo 4. ¿Lo tenemos? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es, y ahí yo le pondría hasta 2 puntos, porque ahí está la definición. ¿Qué es el pecado, hermano? Transgresión de la ley, o como dice la versión 60, infracción de la ley. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Eso es el pecado. Y los niños recién nacidos, los infantes, no han transgredido la ley de Dios. ¿Cómo la van a transgredir, hermanos, si son inocentes y puros? Es más, ni siquiera, hermano, conocen cuál es la ley de Dios. ¿Cómo van a transgredir algo que ni siquiera conocen? Y es que, hermano, miren lo que dice ahí Romanos capítulo 3, regresando a Romanos, pero en el capítulo 3, versículo 20, nos dice algo muy importante. ¿Lo tenemos? Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es, ¿qué cosa, hermano? El conocimiento del pecado. Por eso es que para el perdón de los pecados es necesario que primero se predicase el conocimiento del Evangelio. Aquí dice, hermano, que por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces queda comprendido, hermano, que los niños, los infantes, en ninguna manera han infringido la ley, en ninguna manera han transgredido la ley. Amén. ¿Pudiera alguien culpar a un niño de odiar, de maldecir, de fumar, de adulterar, paz de Cristo? Eso es absurdo. Entonces, como absurdo es quererles aplicar un bautismo para el perdón de un pecado, es totalmente absurdo e incoherente, hermano. Bien, entonces aquí nos dice que además, hermano, por la ley es el conocimiento del pecado. Es muy importante, hermano, que nosotros demos a conocer la palabra de Dios, el mensaje de salvación, para que la gente, como veíamos en el estudio pasado, sepa qué es el pecado. Porque muchos se justifican diciendo, ¿de qué debo de arrepentirme? ¿No le ha tocado así con mucha gente que dice, pues de qué debo de arrepentirme? Pues si no soy un ladrón, no soy un asesino. Sí, como si solamente eso fuese pecado. Hermano, es importante que se dé a conocer el mensaje de la palabra de Dios, porque por el mensaje o por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo alguien podrá saber que está en pecado si no tiene conocimiento, si no tiene entendimiento de qué cosa es pecado? Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, alguien puso un ejemplo y es muy viable, ¿verdad? Si yo le digo a usted, ¿sabe qué, hermano?
le acaban de condonar una multa de su propiedad de 50,000 pesos. ¿Qué diría usted? Ah, caray, pues yo no le debo nada a nadie. Pero si usted no va a apreciar esa condonación, ¿verdad que no? O si yo le digo, ¿sabe qué, hermano? Le acaban de condonar una infracción vial de 10,000 pesos. Si yo le digo eso, ¿a usted qué va a decir? No, pues, ¿de qué? Pues yo, ¿qué condenación? Yo no necesito nada. Pero si yo le explico, ¿sabe que usted, sabe que había una convención de niños ciegos en la avenida por la calle Rayón, ahí donde está el auditorio, y había mensajes uno tras de otro, pase a no más de 10 kilómetros por hora. Niños invidentes están cruzando en las siguientes calles. Y el oficial lo vio, que usted pasó a 30, 40 kilómetros por hora, no hizo caso a todas las advertencias que había, y por tanto tomaron sus placas y ahí está la multa. Si yo le doy a conocer en qué faltó, en qué fue la infracción, entonces, ¿verdad que la cosa va a cambiar? Va a decir, ay, pues, qué bueno, porque yo no tenía tanto dinero para pagar esa multa. ¿A quién le debo ese favor que me hayan condonado en tremenda multa? ¿Ve usted la importancia del conocimiento? Bendito el nombre del Señor Jesús. Se pone, hermano, hay otro ejemplo. Si en un avión que va en riesgo, le dicen a usted, ¿sabe qué? Póngase el paracaídas. Ya ve que en situaciones de emergencia, los aviones pues traen un paracaídas. Le dicen a usted, póngase el paracaídas. Y usted le dice, ¿por qué? Pues para que vaya más seguro, es por seguridad. Pero nada más eso le dicen, usted se pone el paracaídas y los demás que están al lado de usted se empiezan a burlar de usted. ¿Para qué te pones el paracaídas si vas en el avión? Ni que fueras a saltar. Y entonces usted se quita el paracaídas. De veras, ¿verdad? ¿Para qué me lo pongo? Es inútil. Pero ¿qué tal si le dicen, póngase el paracaídas porque el avión va en riesgo? Posiblemente no sobrevivamos y hay que saltar del avión para no morir. ¿Cuál sería su reacción? Pues para, una vez sabiendo de los riesgos tan eminentes, me pongo el paracaídas. Amén. No importa que el de al lado no quiera o se burle, yo sé que poniéndome el paracaídas voy a estar seguro y en un momento dado que tenga que saltar, esto va a ser mi salvación. Lo mismo, hermano, en el Señor. Si le decimos a una persona, acepte a Cristo como su Salvador, sin explicarle que está en riesgo, pues lo va a tomar de manera indiferente. ¿Salvarme de qué? Pues ¿qué trae esto? Y quizás hasta en su insistencia, pues digan, sí, acepto a Cristo como mi Salvador. Pero como no sabe, no tiene conocimiento de por qué acepta a Cristo como su Salvador,
los demás se van a burlar. Mira, anda con los aleluyas, dice que ya es cristiano. ¿Qué va a pasar? Por falta de conocimiento, esta persona que se aceptó a Cristo como su Salvador, pues se va a alejar, va a decir, pues de veras. Bien, qué importante, hermano, que se dé a conocer la ley, que se dé a conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque por la palabra de Dios es el conocimiento del pecado. Que podamos decir, hermano, por qué Jesucristo es nuestro Salvador y de qué nos salva. Hay un peligro, hermano, eminente. Como ponía en de ejemplo, en una ilustración, ¿verdad? Un joven o un par de jóvenes que fueron a las montañas a colectar huevos de águila. Fueron, ¿verdad?, con su equipo, con sus lazos, con sus buenas cuerdas, mientras que el otro se quedaba arriba supervisando la cuerda, que estuviera bien amarrada. El otro bajaba con un machete, ¿verdad?, quitando las breñas entre el camino para llegar hasta el nido de las águilas. Y cuando llega al nido, el águila mamá llega al nido y lo ataca a defender su nido, y desesperado le da con su machete, no le da al águila, sino que más bien le da a la cuerda que lo sostenía. Y la cuerda se empieza a deshebrar. Imagínense dónde están los nidos de águila. Ya se ha de pensar a qué altura se encontraba este joven. ¿Sobreviviría este joven si se cae, hermano? No, se iba a despedazar. Su amigo se da cuenta del peligro tan eminente y lo empieza a jalar despacio, a jalar, y cada jalón se iba deshebrando más la cuerda. Este muchacho, hermano, que estaba sostenido de esa cuerda, que cada vez estaba adelgazando, estaba consciente del peligro tan eminente que estaba bajo sus pies. Apenas su amigo lo alcanzó, tiró su brazo para agarrarlo, porque la cuerda ya no lo sostenía más. ¿Quién no aceptaría esa mano de ese amigo que se extendió para ayudarlo, hermano? Cualquiera, al verse en un peligro así, ayúdame, aceptaría la mano. Hermano, si la gente supiera el peligro en que se encuentra en su vida, aceptaría el brazo salvador de nuestro Señor. Por eso Isaías 59 dice: aquí su brazo no se ha cortado para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Aún está extendido su brazo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta del peligro tan inminente que tiene bajo sus pies, que en cualquier momento la cuerda de su vida puede romperse e irse a una condenación eterna. Qué importante, hermano, el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento del pecado es por la predicación de la palabra de Dios, es por la doctrina, es dando a conocer el Evangelio. Por eso, hermano, las conversiones multitudinarias o que se hacen a gran escala, llenando estadios, 100,000, 200,000 personas que aceptan en una hora a Cristo, los mismos que hacen ese tipo de eventos reconocen
que menos de un 10% buscan acudir a una iglesia después de una supuesta conversión, un supuesto aceptar a Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente ignora, la gente no sabe, acepta a Cristo como Salvador. Levanta la mano y no sabe ni de qué, ni cuál es, ni de qué lo va a salvar. Precisamente, hermano, la paga del pecado es muerte. El Señor, al salvarnos y al librarnos del pecado, hermano, es porque nos salva de la muerte. Vamos a continuar leyendo ahí en Romanos 5. Ya ven que leímos el 12, ¿correcto? Vamos a seguir leyendo. El 12 nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué tipo de muerte? La muerte espiritual. La muerte así pasó a todos los hombres y aclara pues que todos pecaron. O sea que esto no fue en automático o por herencia, sino más bien dice ahí porque todos pecaron. Y en consecuencia todos fueron, hermano, condenados a muerte, a una muerte espiritual. Hemos dicho que la palabra muerte significa separación. En realidad, muerte espiritual se refiere a una separación de Dios, a estar separados. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron en el principio, hermano? La Biblia dice, hermano, que fueron sacados del huerto de Edén y se les echó fuera, se les separó. Y aún, hermano, unos querubines estaban con una espada encendida. Había una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hubo una separación. ¿Qué es esa separación? Pues que hubo muerte. Eso es muerte, hermano. Estar separado de Dios. Eso es en realidad muerte. Separación de Dios. ¿De quién es la luz? Si no hay luz, ¿qué hay? Hay tinieblas. ¿De quién es la vida? Si no hay vida, estamos en muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Como veíamos en un estudio pasado, todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Bien, sigue diciendo ahí la escritura en Romanos 5, bendito el nombre del Señor Jesucristo, versículo 13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno, ¿qué pasó? Murieron los muchos, fueron separados, hermano. Murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Murieron los muchos. Y hemos dicho, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, ¿murieron cómo? ¿Físicamente? No, murieron espiritualmente. Está hablando de ese tipo de muerte, hermano. Ser separados de Dios, morir espiritualmente. Ese es el pecado, hermano, que entró, que como ya dijimos, no tuvo su origen ahí, sino que entró en el mundo, porque el pecado se originó en el Edén, en el huerto de Dios, con aquel querubín.
leyendo, versículo 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Ahí está la muerte que se refiere a la condenación. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinó la muerte, hermano, es decir, la separación de Dios, pero luego, por Jesucristo, hermano, reinará o reina la vida. ¿A quiénes? A los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiere decir, hermano, que esa consecuencia de ese pecado tiene remedio en Jesucristo. Allí, hermano, de estar separados de Dios, nos volvemos a unir al Señor, a Dios, creyendo en Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Versículo 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Esa justificación, hermano, esa solución a esa muerte la trajo, hermano, no el limbo, no el purgatorio, no, hermano, la trajo nuestro Señor Jesucristo, su gracia bendita, hermano. Vino la gracia a todos los hombres. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia. Ahí, hermano, esa muerte que vino a todos los hombres, pues que todos pecaron, tuvo su alto, hasta ahí, hermano, se detiene. Gloria a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquel pecado, hermano, reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora, hermano, tenemos vida eterna creyendo a su palabra, obedeciendo a su palabra. ¿O no dijo el Señor Jesucristo? El que cree en mí no volverá a tener sed, le dijo a la mujer samaritana, pues el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor, al creer en él, hermano, nos da vida eterna por su gracia y por su bondad. Seguimos leyendo, hermano, el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica, como diciendo, no se puede, hermano. Ya hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en él. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, que ya no sirvamos más al pecado, y si morimos, versículo 7 dice, porque el que es muerto justificado es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos recibido vida, hermano. Hemos sido trasladados al creer en Jesucristo de la muerte a la vida. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está, no reine el pecado. Ya el pecado ya no debe de reinar más en ustedes. Ahora, hermano, lo que reina en nosotros es la vida, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermano, le dio fin a todos los que reciben de su gracia, le dio fin, hermano, a esa muerte que entró por Adán. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, en 1 Corintios 15, versículo 56, mire lo que dice ahí la Escritura, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí está. La muerte aquí lo simboliza como si fuera un animal ponzoñoso, con veneno. En este caso, ese animal está simbolizado aquí como la muerte, y su aguijón es el pecado, donde inyecta todo, pues esa muerte, y es muerte espiritual, hermano. Inyecta la muerte por el pecado, pues esa consecuencia. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado es su aguijón, hermano, porque el pecado trae la muerte. Pero dice ahí, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Nos da la victoria ¿contra qué? Contra esa muerte, contra ese aguijón de la muerte, que es el pecado, hermano. El Señor nos da la victoria. Amén, hermanos. El Señor nos libra del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos nuevamente, pero ahora en el capítulo 7. Vamos a ver cómo algunos se confunden con lo que dice aquí Pablo a los romanos y se justifican diciendo es que yo soy carnal, lo que quiero hacer no lo hago, antes aquello que no quiero eso hago. Y el mismo Pablo estaba en esa condición, hermano, pues cuánto más yo, que soy menos que Pablo, y por eso soy tan débil, por eso soy tan pecaminoso. Sí, hermano, hay quienes se justifican malinterpretando la Biblia sin leer el contexto. Pero vamos a detenernos nosotros un poquito para explicar esto. Versículo 14, ¿lo tenemos? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Estaba, hermano, vendido a estar sujeto al pecado. Sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago.
Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva, ¿cómo? Cautivo a la ley del pecado. Según Pablo, hermano, estaba cautivo en la ley del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? Y ahí anticipa algo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sigue en esta declaración diciendo: así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo está esto, hermano? Pues notemos, hermano, en el contexto que Pablo empieza a mencionar esa condición en tiempo pasado. Es importante, por eso, revisar, hermano, el contexto. Mire lo que dice, cómo empieza esta introducción hablando en pasado Pablo. Ahí en el versículo 9 del mismo capítulo 7. ¿Lo tenemos? Así que yo sin ley vivía. ¿En qué tiempo está, hermano? En pasado, por algún tiempo. Y ahí señala que eso fue, gracias a Dios, por un tiempo. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué dice? Yo morí. ¿En qué tiempo está eso? Yo morí. En pasado, está hablando de cómo él murió, hermano. Y allí que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó. ¿En qué tiempo está? ¿Me engañó? En pasado. Está hablando de eso que él vivió por algún tiempo, hermano. El pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él. ¿Qué dice? Me mató. ¿En qué tiempo está? ¿Me mató? En pasado. Vuelvo a repetir, está hablando de la situación que él vivió en un tiempo pasado, antes de ser librado por el Señor Jesús. Pero vamos a verlo, hermano. Sigue diciendo el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró. ¿En qué tiempo está me obró? En pasado. Me obró la muerte. Habla de ese tiempo que él vivió por algún tiempo. Me obró la muerte haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Y hablando de ese tiempo que él vivió por algún tiempo, hermano, aplica todo lo que dice en el versículo 14 al 25, que ya leímos, que estaba sujeto al pecado, que estaba cautivo al pecado, que no podía hacer lo que él quería, antes lo que él aborrecía, eso hacía. Pero todo esto cambia con un ahora, tomando en cuenta que en realidad, hermanos, los capítulos no fueron divididos por Pablo, sino que fueron divididos, hermanos, la Biblia en capítulos y versículos para una mejor lectura de la Biblia. Pero en realidad el capítulo 8 continúa y ahí nos aclara. Mire cómo dice el 8.1, ahora, o sea, después de hablar lo que fue antes, ahora dice en tiempo presente, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Ahora el Señor me ha librado de esa ley que estaba en mis miembros y que me llevaba cautivo a la ley del pecado. Ahora el Señor me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado o al pecado en la carne. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora dice, hermano, ahora me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte también. El Señor, hermano, nos ha librado de esa muerte que trajo el pecado y que entró a todos los hombres. Ahora en Cristo Jesús, Él nos ha librado, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque alguien dice, es que el pecado de Adán es el pecado original, no se puede quitar. Pues aquí entendemos claramente que creyendo en Jesucristo y recibiendo su gracia, el Señor nos ha librado de la muerte. Alabamos el nombre de Jesucristo, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Gracias damos a Dios por su palabra, que es viva y eficaz, hermano. Gracias por su palabra bendita, que al creer en ella ahora nos ha trasladado de muerte a vida. Entonces concluimos, hermano, que no es justo, es antibíblico hacer una doctrina de la declaración que da la Biblia en el Salmo 51:5. En ninguna manera los niños traen el pecado original, hermano. No, en ninguna manera. Lo que sí hay un pecado que se originó, ya vimos, desde el tercer cielo, hermano. Ahí se originó el primer pecado de Satanás y luego entró al mundo, pero ese pecado y esa muerte se puede detener recibiendo la gracia de la vida. Porque la paga del pecado es muerte, ciertamente, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.